Aleluya. La paz del Señor, hermanos, una vez más. La bendición sea para cada uno de nuestros hermanos visitantes. Amén, hermanos. Oremos por nuestros hermanos que están ausentes. Hermano Isaías, hermano Ricardo Belén Flores, Daniel y Adriana Andrade, están allá en México. Y el miércoles se regresan, hermanos. Gloria al Señor. Hermano Torres también, con su familia, oremos por él para que Dios nos lo cuide y pueda llegar todo bien. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Es maravilloso. Estamos muy agradecidos con Él. Nos ha elevado a otra etapa, a otro nivel en esta iglesia. Cuando estuvimos el mes pasado en la iglesia allá en El Paso con nuestro apóstol y miré desarrollar este ministerio, dije, ¿cuándo podría suceder algo así en la iglesia? Pero el deseo genuino estaba en el corazón. Y ahora en esta actividad el Señor activó este ministerio. Aleluya. Y no queremos tomarles más tiempo, por eso hay más testimonios, pero por eso lo vamos a hacer en etapas. El miércoles va a haber más testimonios y vamos ahora a meditar en la palabra del Señor. Amén. Les amamos y bendecimos a Dios porque están aquí. Y vamos a centrar nuestra atención en Romanos capítulo 8, verso 14. El Señor hace cosas raras, hermanos. Amén. Una vez le dijo al profeta Ezequiel que fuera de ahí de tierra de Israel hasta el área por allá de Irak, por usar el nombre de hoy en día, hasta aquella área, para que llevara un cinto y lo enterrara allá, a algunos cientos de kilómetros de distancia. Y el profeta fue y llevó el cinto y lo enterró y se regresó. Gracias a Dios. Y al tiempo de Dios lo envía para que vaya a traer el cinto. Y el cinto estaba podrido. Y con ese cinto podrido, el Señor le dio una enseñanza a su pueblo, que no se le pudo haber dado nada más hablarle a Ezequiel y siervo mío, así y así y así le vas a decir a mi pueblo, que digo yo, por ejemplo el día de hoy, y que le hubiera dicho mañana te presentas y les das la palabra. Lo pudo haber hecho, pero no. Primero lo envía a que lleve ese cinto y lo entierra y se regresa, y después lo vuelve a enviar para que lo desentierre y regrese, pero ahora con el cinto podrido. Y de ahí se desprendió la palabra de parte de Dios, se soltó la palabra. En otra ocasión le dijo que preparara una olla. En otra ocasión que agarrara 2 tablas. Y son cosas que tenía que hacer con la olla y con las tablas, y así. Porque es muy creativo nuestro Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Romanos 8:14 dice así la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Toma sus lugares, hermanos. Quiero que vengan conmigo a reflexionar en Marcos capítulo 16, versos 12 y 13. Dice ahí la escritura: pero después apareció en otra forma
a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Entonces ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Pueden decir conmigo, apareció en otra forma. A ver, apareció en otra forma. La pregunta sería, ¿tiene nuestro Señor Jesucristo una sola forma de aparecerse? ¿Una sola forma de manifestarse? ¿Una sola forma de hablar? Hermanos, ¿tiene el Señor Jesucristo una sola forma de hablarnos a nosotros? La respuesta es que no, definitivamente no. El Señor habla de diferentes maneras, usando diferentes seres humanos o usando cosas para hablarnos. Al poco tiempo, hermanos, de que nuestro apóstol Valenzuela empezó a escuchar la voz de Dios, lo primero que Dios le dijo fue: no te acostumbres de que te voy a hablar en una sola forma. Y han pasado los años, porque tiene años, décadas, con ese privilegio de escuchar la voz directamente audible de parte de Dios, hermanos, y lo ha podido confirmar. Le ha hablado de diferentes maneras, porque Él es Dios y nos puede hablar en tantas formas, hermanos, como Él quiera. Pero nosotros a veces somos tan rutinarios, tan religiosos. Por ello me refiero a una vida superficial en la vida del Espíritu, hasta para irnos a nuestra casa, hermanos. ¿A quiénes les pasa? Que siempre agarran el mismo caminito. A lo mejor hasta ya le bajaron unos centímetros o milímetros al pavimento, ¿no? Siempre agarran el mismo caminito para regresar a casa, ¿verdad? Se vuelve a veces una vida metódica en nosotros, y hay cosas que no tienen trascendencia, como la que acabo de decir. No hay problema, no pasa de que le baje un poco el nivel al pavimento, pero ya cuando se trata de las cosas del Señor, hermanos, ahí sí la cosa cambia. De esa manera nosotros, casi la voz de Dios, las maneras como Él nos habla, como lo está haciendo en este momento a través de un servidor, pero no es la única manera como nos ha hablado, hermanos. Pero nosotros casi siempre la pasamos desapercibida, la comunicación del Señor hacia nosotros, lo que Él nos está queriendo decir. Queremos que nos hable como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, a la hora que queremos y en el tono que queremos. Y hay quienes llegan a pensar, hermanos, que cierto mensaje de parte de Dios no es de Dios. Hay quienes llegan a pensar así, y es un asunto delicado, porque si algo declaramos, soltamos la palabra que no es de Dios, entonces, si no es de Dios, entonces eso significa que estamos queriendo dar a entender que es del enemigo, es del diablo. Y parece, hermanos, como si alguien le creyera más al diablo que a Dios. Esto es del diablo, ¿verdad? Esto no debe de ser así. Dios no puede estar usando a esa persona. Le creemos más al enemigo que a Dios. Y hermanos, a mí, cuando Dios me habló así. ¿Alguna experiencia que alguien tuvo? ¿Alguien piensa que solamente a través de la predicación Dios habla
Y a veces alguien expresa, a mí cuando Dios me habló así. Y a ti tiene que hablarte de la misma manera, hermanos. Pero no es así. Dios es Dios, hermanos. Y Él hace las cosas como Él cree que es necesario, que es mejor. Aquí en Marcos capítulo 6, verso 12, tenemos a un Cristo, ya no a un Jesús solamente, sino ni tampoco a un Jesús, hermanos, como en el estado en que se encontraba antes, que ahora ya no solamente está manifestado en carne, cuando le da revelaciones al apóstol Pablo, ya no es un Jesús que solo está manifestado en carne, como en el caso de los discípulos cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Ya no es solamente un Jesús en carne, manifestado en carne, sino que ahora está con ellos un Cristo Espíritu, un Cristo resucitado, y apareció en otra forma. Amén, gloria a Dios. Y no lo conocieron en esa forma como se presentó, pero era Dios apareciéndoseles, aunque en otra forma. Entonces, hermanos, Dios puede hablar de muchas formas, y es a donde quiere llevarnos en este tiempo. Mientras esa voz, esa forma de hacer las cosas el Señor y a través de quien Él las quiere hacer, hermanos, mientras esa voz, mientras ese acto que se está haciendo de parte de Dios no te persuada, no te lleve a pecar, no te lleve te persuada o te lleve a la inmundicia, al enojo, al coraje, al celo, a cosas malignas, entonces debes ponerle atención a esa manera como Dios te quiere hablar. A veces, hermanos, Dios tal vez nos pida cosas que hagamos cosas que nos parezcan medias raras. Hay cosas que el Señor hace que pueden parecer medias raras, como de las cuales están siendo ustedes testigos en este momento. Como el domingo pasado, la indicación del ángel del Señor, nuestra hermana Damaris, que les pusiera en las manos esas monedas a los que estaban aquí en el altar, y eso iba a tener un efecto espiritual, hermanos, de que nuestras peticiones iban a ser contestadas. A nuestra hermana Diana le dio la palabra que había fuego en el altar y que el que quisiera quemarse, que pasara. Y hubo quienes hicieron ese acto de fe, ese acto físico de pasar, que tuvo un efecto espiritual en sus vidas, hermanos. Y vale la pena obedecerle a Dios. Nosotros, antes de conocerlo, estábamos ajenos a la vida de Dios, la manera como el Señor hacía las cosas. Religiosamente teníamos otras formas de hacer las cosas y creíamos que estaba bien, y hasta nos burlábamos quizás de los que estaban bien, y después nos dimos cuenta de que lo que nosotros calificábamos de que estaba mal, pues resultó que estaban bien, y nosotros que supuestamente estábamos bien éramos los que estábamos mal. Al juzgar la vida de una iglesia donde ni habíamos estado ni habíamos sido miembros, pero estábamos juzgando a esa iglesia por lo que otras personas dicen, hablan, hermanos, y nos formábamos conceptos, y nosotros creíamos que estábamos bien y que ellos mal, pero resulta que era al revés. Qué interesante esta expresión. Y apareció en otra forma. Y uso esto, hermanos, a manera de introducción para dirigirme ya a la porción base de Romanos 8:14, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que una pregunta cabría aquí de acuerdo a este verso. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Está de kinder, ¿verdad? El asunto. La respuesta es, pues los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y ahí es donde surge la exclamación: ¡ay, Señor Jesucristo! ¿No? Parece de kinder la expresión y la respuesta. Si fuésemos honestos y nos preguntásemos, incluyéndome yo en este momento, honestamente pudiéramos decir, levantando nuestras manos, hermanos, delante de Dios, y decir: sí, pastor, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Tendríamos que bajarlas. Porque cuántas veces lo que nos ha guiado han sido nuestros impulsos. Me guía mi mente natural, me guían mis inclinaciones, seguido me guían otras cosas. Cuando estaba de pastor en la Florida, hermanos, por un año, descubrí que un joven le llamó a una psíquica. Así que, ¿dónde quedó como hijo de Dios? Buscando la dirección de una psíquica. Creo que le hizo la pregunta de que si iba a encontrar novia, si iba a encontrar a alguien con quien casarse. Es que llegó tarde a la repartición de la guapura y pues quería dirección, hermanos. Y pues lo tuve que poner a prueba, ¿no? Por andar consultando psíquicas. Sigo siendo un hijo de Dios, pero en relación a un nivel espiritual bajo. Yo amo al Señor con todo mi corazón, ¿verdad? Dios sabe que yo lo amo. Y se lo digo, y le digo: Señora, a ti yo no te puedo engañar. Mi esposa que vive conmigo lo sabe, que amo al Señor. Mis hijos lo saben, que no soy un religioso hipócrita, que aquí soy una cosa y afuera soy otro. Por ejemplo, en el caso de mi matrimonio, ella me conoce, ellos me conocen, y sobre todo Dios me conoce. Y estoy diciendo esto usando un ejemplo de mi persona para decir que eso no quiere decir que he alcanzado un nivel de ser guiado por Él, porque alguien puede acomodarse en esa situación, ¿no? Pero eso no quiere decir que he alcanzado el nivel de ser guiado por Él. Entonces, el alcanzar el nivel de ser guiados por Él, hermanos, nosotros como iglesia, debe de ser un ideal nuestro. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, todos tenemos decisiones que hacer en la vida. ¿Es así o no es así? Todos los días tenemos decisiones que hacer. Hay unas que no tienen trascendencia, pero hay otras, hermanos. ¿Verdad? Y cómo quisiéramos no estar muchas veces en esa tremenda situación, ¿verdad? Cuando decimos, ¿qué hago? Se nos presenta una situación y decimos, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿A quién le pregunto? Y alguien puede expresar hasta: yo necesito que Dios me guíe. Estamos deshaciéndonos el estrés, sin saber qué hacer, especialmente en lo que tiene repercusión en nuestra vida. Cuando Dios, hermanos, de veras, en realidad nos quiere guiar a cada uno de nosotros. Pero para alcanzar ese nivel, hermanos, de ser guiados por el Espíritu de Dios, es necesario
En una palabra se resume: es necesario relación. Buscar una relación con Él. Un ejemplo de eso: cuando el pueblo salió de Israel, salió de Egipto, van por el desierto, ahí caminando, llegan al monte, a la falda del monte Sinaí. El pueblo sabe que Dios va a descender del cielo, pero se quedan allá a la falda, y aunque sabían que el Señor iba a descender para hablar con ellos, hermanos, entonces todo el pueblo le dijo a Moisés, parafraseando, ¿no? ¿Sabes qué? Tú habla con él. Nosotros no queremos hablar con él. Ahí nos dices qué te dijo. Aleluya. Y prefirieron quedarse en el nivel más bajo del monte. Moisés, por indicación de Dios, escogió un grupo de personas. No escogió a todo el pueblo, hermanos, porque Dios conocía el corazón de cada miembro de la congregación de Israel. ¿Ven? Y Dios le iba diciendo a Moisés hasta dónde podían llegar ellos. A unos los dejó en un nivel, a otros los dejó en otro nivel, y a otros los dejó en otro nivel. Y por fin, el único que finalmente apareció, hermanos, en la cumbre del monte y habló con Dios cara a cara, y no durmió y no comió durante 40 días, pues fue Moisés, hermanos. Es al único que le permitió tener un acceso más íntimo que a los demás. Y no comió ni durmió, hermanos, durante 40 días. Y a lo mejor, hablando en palabras actuales, pues ese era el problema, ¿no? A lo mejor muchos de ellos pensaban en eso, ¿no? ¿Cómo voy a renunciar a mis frijolitos de todos los días, a mis huevitos de todos los días, a mi cafecito, ¿verdad? Sí, es que ser guiados por el Espíritu, hermanos, cuesta. Gloria a Dios. Si de eso se trata, si tengo que dejar de comer, pues allá que Moisés hable con él. Y ahí nos dices, Moisés, qué es lo que te digo, ¿verdad? El Señor, tú paga el precio, ¿verdad? Hermano, entonces Moisés sube a un nivel y habla con Dios cara a cara, le da mandamientos, las tablas de la ley, baja al nivel de ellos, y el pueblo ya lo encontró nomás en 40 días, hermanos. En un mes, 10 días, eso fue lo único que bastó. Un mes, 10 días para que ellos todavía bajaran más del nivel espiritual en el que se encontraban. Los encuentra en otra condición. Nuestro apóstol Amador Valenzuela un día dice que Dios le preguntó a él. El Señor a veces le hace preguntas. Le dijo: tengo una pregunta que hacerte. Y él contesta: sí, Señor. Le dice: cuando yo le di la ley a mi pueblo en el Sinaí, ¿la di por el pueblo o la di por Moisés? Y él no respondió, se queda quieto, consultando su espíritu,
a ver qué le ministraba el Espíritu de Dios a su espíritu. Cayó por un tiempo, hermanos, hasta que de repente dijo: wow, nunca lo había pensado. Y le contestó, le dijo: ya sé, Señor, la ley la diste por el pueblo y no por Moisés, porque Moisés ya había alcanzado el nivel de ser guiado directamente por ti. Podía hablar contigo cara a cara y él no tenía necesidad de la ley, porque Moisés estaba frente a la fuente de la ley. La ley era para el pueblo, hermanos. La ley era para el pueblo que rehusaba tomar o subir a este nivel en el que estaba Moisés. Y el Señor le contestó: estás en lo correcto. Esa fue la respuesta que Dios le dio. Y le añadió otra cosa, hermanos. Le dijo a nuestro apóstol: acuérdate de Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjese la última declaración: contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque son los que son guiados, en quienes ya se manifiesta este fruto, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. No se necesita la escritura. El que es guiado por el Espíritu de Dios va a amar y va a tener el resto de las otras virtudes, hermanos. Y ahí le dijo el Señor: ahí es a donde yo quiero llevar a esta nueva generación, la que está levantando desde el 2006, 2007, hermanos amados. Ahí es donde quiero llevar a esta nueva generación. Y hermanos, aunque yo ya estoy cincuentón, ¿verdad? O viejito, como dice Carlita, aunque estoy a cincuentón, pues yo quiero entrarle, hermanos. Le he entrado al asunto, lo recibo en mi corazón y abro las puertas de mi corazón para que el Señor fluya como Él quiera. Pues ustedes es su iglesia. Él la compró con su sangre preciosa. Él tiene el derecho de hacer como Él quiera. Bendito sea el Señor. Yo no quiero quedarme afuera de esta dimensión sobrenatural de parte de Dios, de este mover sobrenatural de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Y el texto dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, de acuerdo a este verso, los hijos de Dios deben tener una dirección. Dios le dio dirección a nuestra hermana Claudia Chávez. Le dio el privilegio de ser la primera en darle revelación de lo que estaba pasando, para disipar dudas de que qué es esto, es brujería, es hechicería, ¿verdad? No, es el Espíritu de Dios que está trabajando de esta manera, sacando cosas del corazón a través de sus siervas, introduciendo cosas que son para bendición, hermanos, haciendo operaciones quirúrgicas aquí en su quirófano de este altar. Amén, gloria a Dios.
dirección, hermanos, si es del Espíritu de Dios, es una dirección sin equivocación, porque es la dirección del Espíritu Santo. Entonces, todos los hijos de Dios, ¿verdad?, vamos siguiendo la dirección del Espíritu de Dios, por donde el Espíritu nos dirige. Y si uno sigue esa dirección que marca el Espíritu Santo, hermanos, que marca el mismo Señor, las demás cosas que nosotros quisiéramos alcanzar, ¿verdad?, porque estamos en este mundo todavía, las demás cosas que nosotros quisiéramos alcanzar y tener, ¿verdad?, y poseer, ¿verdad?, automáticamente el Señor va a hacer que esas cosas nos sigan a nosotros, nos alcancen a nosotros. Si nosotros seguimos la dirección del Espíritu de Dios, las cosas que quisiéramos tener, por las cuales a veces hasta nos estresamos, ¿no?, y nos perturban, y ya llegué a cierta edad, y qué es lo que voy a hacer, y ya perdí el trabajo, qué es lo que voy a hacer, y cuántas situaciones se presentan, ¿no? Dijo el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés: vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. En unos minutos vamos a ver esas escrituras. Así le dijo el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés: vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Gloria al Señor. Pero nuestro problema, hermanos, es que hemos ido en tantas direcciones. Voy en pos de esto, voy en pos de aquello, y ahora voy en pos de esto otro, y a veces ni alcanzamos nada, y otros lo que alcanzan son puros problemas, resultan problemas a lo que le dimos prioridad en lugar de la dirección del Espíritu de Dios, resulta en puros problemas, y hay quienes hasta a la cárcel han ido a parar, hermanos. Porque son ellos los que están buscando las cosas. Están fuera del orden de Dios, del principio bíblico, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero si me quito de ese problema de andar detrás de aquello y detrás de lo otro, y dejo que el Espíritu me guíe, en lugar de andar yo detrás de tantas cosas, las cosas que yo quiero me van a alcanzar a mí, el Señor va a hacer que ellas me persigan a mí y me alcancen. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, así es como debe de ser. Y por favor, no caigamos en el conformismo, en la comodidad, y decir como de costumbre, ¿verdad?, pues Dios sabe que soy carne. ¿Verdad? Dios sabe que soy débil. Y ahí me quedo atorado. No, lo que Dios sabe es que usted, yo, podemos llegar al nivel de ser guiados por el Espíritu de Dios, porque precisamente Él es el que lo hace posible, hermanos. Hace posible que tengamos lo que necesitamos. Alabado sea el Señor, sin sacrificar prioridades, hermanos, que son las que al final de cuentas, hermanos, sacrificando lo que es prioridad, y en ello, número uno, es el Señor. Por eso las cosas nos salen mal o no como nosotros quisiéramos. Y ese debe ser nuestro ideal.
nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro blanco, hermanos. El ser guiados por el Espíritu de Dios y por consecuencia las cosas que necesitamos, que quisiéramos, nos van a seguir, nos van a alcanzar. Porque no lo vamos a lograr como iglesia arañándonos unos a otros, sacándonos los ojos unos a otros, comiéndonos unos a otros, perdiendo la energía en hablar unos de otros. Hermanos, si otros lo hacen, perdónenos, ore por ellos y siga adelante. Usted no se pierda, no quite la vista de quien le está guiando o le quiere guiar. Gloria al Señor. Y el que nos está guiando, hermanos, el Espíritu Santo, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre. Esta es la personalidad del Espíritu de Dios. Escuche Gálatas 5:18. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una vez más, oh, santo Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Necesitamos fijarnos que Pablo no nos está presumiendo que él es guiado por el Espíritu, aunque lo era. Si alguien era guiado, era él. Él está diciendo: si sois guiados. A los Gálatas, Gálatas viene del nombre Galacia. Galacia era toda una región, como decir aquí la región del estado de Carolina del Sur. Y había muchos cristianos, había muchas congregaciones. Y Pablo está hablando en términos generales, hermanos. Cada cristiano debemos buscar el rostro del Señor, anhelar su presencia, alcanzar el nivel como sus hijos, hermanos, de ser guiados por su Espíritu. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no necesitan Biblia. Y esto no significa, algunos tal vez entendiendo mal y pensando mal: ay, pastor Andrade, ahora está usted diciendo que ya no necesitamos la Biblia. No es eso. Lo que pasa es que algunos la Biblia la han visto con puras letras, con su mente natural, en lugar de tener una percepción espiritual, hermanos. Y como ven puras letras, no causa efecto en sus vidas esa palabra. Porque el Señor dijo: la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Y yo como pastor quiero ver en dónde está esa vida. En algunos. Y el Señor quiere verlo también. Porque donde está el Espíritu y la vida de Dios en nosotros, hermanos, y en lugar de Espíritu y de vida, nos andamos muriendo, arrastrando la cobija. Y somos unos religiosos llevando una vida superficial, que nos estamos criticando, viendo que traes puesto, otros viendo que no traes puesto, ¿verdad? Eso no hace el Espíritu de Dios. La palabra que he hablado es espíritu y es vida, o sea, para que andemos guiados por el Espíritu y tengamos una vida cristiana, o sea, que seamos como Cristo, hermanos. Pero si yo solo veo letras, y solo letras, y
nada más letras. La Biblia dice, haciendo una aplicación, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Veamos aquí Gálatas, una vez más consideremos Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Santo Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos guía, nunca nos va a guiar a algo contrario que está establecido en la palabra. Al contrario, hermanos, nos va a traer claridad de la palabra que leemos o que conocemos. Luego aquí en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Santo Dios. Entonces ahí está el problema. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué no alcanzamos los hijos de Dios el nivel de ser guiados por el Espíritu de Dios? Porque alcanzar ese nivel, hermanos, significa morir a mí mismo. Significa ser menos de mí y más de Él. Que no dijo Juan: conviene que Él crezca y que yo mengüe. Gloria a Dios. Significa, hermanos, romper los deseos de mi carne, los deseos de mi alma, deseos que aún afectan a mi espíritu, para que éste no se conecte con mi Señor. Porque los que son de Cristo, hermanos, los que son guiados por el Espíritu de Cristo, la Biblia dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es Amén, gloria a Dios. la crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos. No salgamos con que a mí me guía el Espíritu de Dios, pero que solamente sea un carnal. Alguien puede expresar que le guía el Espíritu de Dios, pero ser un carnal. No puedo ver a aquel, no puedo ver a aquella. Tengo problemas con este otro. Tengo odio a medio mundo. No. Cuando usted tenga amor para todos, aún para hasta los que se dicen ser sus enemigos, hermanos, eso está en armonía. El Espíritu de Dios ahí está guiando. Pero si usted solo se la pasa murmurando, hablando, envenenando, ¿verdad?, que se la pasa mal, se la pasa incómodo, que no lo aguanta ni su propia sombra, eso está mal. Eso significa que no estamos siendo guiados, que no estamos dispuestos a morir a mí mismo. Aleluya. Esa es, hermanos, la gran razón por qué no vamos a alcanzar el ser guiados por el Espíritu. Nos negamos a morir a nosotros mismos, hasta llegar a decir: pues eso dirá el Señor, ¿verdad? Pero pues no. Al cabo, Él sabe que soy carne. Pues eso dirá la palabra de Dios, pero no. Mi costumbre o mis costumbres y mis deseos son otros. Y eso es terrible, hermanos. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que tienen la experiencia de volver a nacer, es porque el Espíritu de Cristo vino a él, vino a usted, vino a mí. Entonces, si vivimos por el Espíritu, esta nueva vida en Cristo
nos apartó del pecado, nos apartó de la idolatría, hermanos, porque implantó su amor en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es el estilo de vida de un cristiano normal. Santo Dios. ¿Qué es ser un cristiano normal? Aquel que al venir a la vida del Espíritu anda en el Espíritu y es guiado por el Espíritu. Pastor, entonces quiere decir que yo todavía no soy un cristiano normal. Pues ahí la llevamos, ¿no? Como que tengo la ligera sospecha de que como que por ahí anda el asunto, ¿no? Queremos llegar a serlo. Voy a cambiar la expresión. Queremos. Pero no vamos a avanzar, hermanos, si seguimos gastando el tiempo, la energía, en cosas que sabemos que son malas o vanas. Ejemplo, ¿alguien se llama Julio aquí? No, ¿verdad? Nadie se llama Julio, ok. Ejemplo, supongamos que Julio llega conmigo y empieza a hablar mal de cualquiera de ustedes. Y detecto, veo que lo que está diciendo, lo está diciendo con un corazón envenenado. Cuando Julio se vaya, me va a dejar mal. Desde el momento en que empiezo a escucharlo, ya me siento mal. A menos que sea del mismo club. Porque no me está inyectando algo positivo. No me está inyectando algo de Dios. Y se va y me deja perturbado en mi corazón, en mis pensamientos. Hermanos, y hay personas que dicen: ay, Dios mío, cuando me llama fulana, me quedo hasta enferma. Pues no le reciba la llamada, ¿verdad? ¿Para qué quiere que le arrojen veneno? Si ya de por sí batalla para ser guiada por el Espíritu de Dios, imagínense con eso otro. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la importancia de lo que nosotros hablamos? El Señor dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor dice en otra escritura que de toda palabra ociosa, inútil, sin provecho que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hermanos, esas cosas que no parecen ser dañinas, todo eso nos priva a nosotros, hermanos. Todo eso nos priva a nosotros de un desarrollo constante y de un desarrollo permanente y sano, hermanos, un desarrollo espiritual, al punto de que si vivimos por el Espíritu, no podemos, hermanos, andar también por el Espíritu. Nos afecta. Pero si somos hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu de quién, hermanos? Por el Espíritu de Dios. Aleluya. Nadie, es un favor que se le podría pedir a alguien, nadie que diga que es cristiano, ¿verdad? Si se la pasa inyectando veneno, no diga que es cristiano. Por favor. Y menos diga que viene a esta iglesia. Porque van a pensar
pensar que todos somos iguales. No debería ser así, pero la tendencia humana es así. Conocen a alguien allá afuera y piensan que todos somos iguales. Y eso no es lo que aconsejo yo. Jamás he aconsejado algo que se le parezca, hermanos. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En relación a este verso, para un judío lo más importante es su identidad como judío, y viene siendo la circuncisión, la señal del pacto, un hecho que se realiza en la carne. Y Pablo, por la revelación del Espíritu, dice que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Cómo hay que servir a Dios? En espíritu. Y servir a Dios en espíritu, hermanos, no es estar peleando unos con otros, no es estar hablando mal unos de otros. Servir a Dios en espíritu es no es andar. Servir a Dios en espíritu no es andar por allá en algún lugar pecando a escondidas donde nadie me vea, cuando los ojos de Dios están sobre mí. Servir a Dios en espíritu debe ser nuestro ideal, ya que es eso lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos, como su pueblo, hermanos. Gloria al Señor. Y no es que en este momento tal vez ni ustedes ni yo estemos ahí, que hayamos alcanzado ese nivel, pero por lo menos, hermanos, si ese es nuestro ideal, vamos anhelando estar avanzando en esa dirección. Bendito sea el Señor. Porque si no es así, nos vamos a quedar viviendo siempre como unos carnales. Y vamos a ser nada más que carnales. Ustedes saben que la Biblia dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y el Señor desea ser agradado, hermanos, por nosotros, por sus hijos. Ese es su deseo. En espíritu podemos alabar, en espíritu podemos adorar. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, hay una relación de espíritu a espíritu. Alabado sea el Señor. Dios es espíritu y Él quiere relación, quiere contacto con nuestro espíritu, hermanos. Pero nuestro espíritu a veces está tan ajeno a un contacto con Él. Muchas veces, hermanos, nuestra vida se mueve solo a nivel de nuestra alma, a nivel de sentimientos, a nivel de emociones, hermanos. Así es como se mueve muchas veces nuestra alma, a ese nivel, y solamente nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestros conceptos personales. Dirección. Romanos 8:14 está hablando de dirección, hermano. ¿Quién quiere darnos dirección? El Espíritu de Dios, el Señor mismo. Quiere tomarnos, Él quiere guiarnos. Si yo no pierdo la vista y voy en pos de esa guianza, todo lo demás, Él sabe lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta. Y Él, como un Padre que todo lo puede y todo lo sabe, hermanos, esas cosas me las arrima. Pero no debemos de ir en pos de esas cosas, hermanos. Necesitamos ir en pos de Él. Seguirlo a Él, seguir su dirección, hermanos. Vamos a
El Salmo 23, verso primero, le dice: el Señor es mi pastor. Versión Biblia de las Américas. Nada me faltará. ¿Puedes decir conmigo? Nada me faltará. ¿Por qué nada me faltará? Porque el Señor es mi pastor. Es su pastor. Se le llama pastor, hermanos, a alguien que pastorea ovejas. Todos saben lo que son las ovejas, ¿verdad? Nomás voltees por un lado. Todos saben lo que son las ovejas. Es una broma. Me refiero a las que están allá en las praderas, en los corralitos, ¿verdad? ¿De dónde saca esa aplicación para nosotros el Señor? Esos animalitos, me estoy refiriendo a los animalitos que tienen mucha lana. Las ovejas tienen características que no tienen los demás animales, como las chivas, como las vacas, como los caballos. David dice: el Señor es mi pastor. Por esa gran razón, nada es un absoluto. Nada. ¿Puedes decir conmigo? Nada me faltará. Y note que la declaración siempre está en un futuro. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué en un futuro? Porque apenas empiezo yo a hablar, la siguiente palabra ya se fue al futuro. Y la siguiente palabra ya se fue al futuro. O sea, la promesa permanece vigente en el futuro de mi vida. No se trata de que allá cuando llegue con el Señor al tercer cielo nada me va a faltar, ¿verdad? Eso significaría, si hasta que esté allá en el cielo nada me va a faltar, pues eso significaría que hasta que esté en el cielo el Señor va a ser su pastor. ¿Y es así o no es así, hermanos? No, hermanos. No, ya es mi pastor. Y si ya es mi pastor, entonces nada me faltará. Cada paso que yo doy es un futuro. En cada paso Él está ahí. Pero la razón es que alguien me está guiando. Y me está guiando. ¿Quién? Pues mi pastor. Mi pastor es el que me guía. Ese es el diseño bíblico. ¿Cuántos conocen de rancho, de animales? Levanten la manita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay más de 7, varios. Qué bueno. Aleluya. El que tiene chivas, hermanos, las chivas tienen que ir por delante del que tiene las chivas, el dueño de las chivas. Él va por detrás. El que tiene burros, el que tiene camellos, el que tiene caballos, el que tiene vacas, Él va por detrás. Aleluya. El animal tiene que ir por delante, hermanos. Las chivas, si las chivas son tremendas, hasta las tienen que amarrar. Llevar amarradas un lazo, un mecate. Irles controlando la distancia en la que se pueden ir para donde quieren, hermanos amados. Es así
así o no es así, hermano? Pero si alguien lleva ovejas, él va adelante. El pastor va adelante, el pastor no va atrás, hermano. Las chivas van adelante, los caballos van adelante, las vacas van adelante. Las ovejas no van adelante, van atrás, siguiendo al pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas siguen al pastor, hermanos, y conocen la voz del pastor. Es la que reconocen. Jamás reconocen otra voz que no sea la de su pastor. Fuera de las ovejas, las cabras, los burros, los camellos, los caballos, las vacas, hermanos, no se le puede llamar pastor al que las cuida. Se le llama arriero. Hasta hay un dicho: arrieros somos y en el camino andamos. Diga conmigo: arriero. Arriero. Hay mucha diferencia entre ser pastor a ser un arriero, hermanos. A veces cuando llega algún pastor con nuestro apóstol Amador Valenzuela, llega llorando y llega diciéndole compungido que se le fue una oveja de la iglesia, hermanos. Y nuestro apóstol le pregunta por qué se le fue. Cuando le dan las razones que no son justificables de ninguna manera, les dice: mira, un poco de consuelo. Primero, cerciórate si era una oveja o si era una cabra. A lo mejor hasta era vaca. Cerciórate de eso. Ahora te voy a decir otra cosa. Tú fuiste llamado a ser pastor, a cuidar ovejas, no chivas, ni vacas, menos burros y caballos. Entonces, si quieres ir tras esa cabra y traerla otra vez, ese es tu problema. Porque si tú eres el pastor y ella o él es una oveja llamada por Dios a que tú la pastorees, esa oveja es la que te va a seguir a ti. No vas a andar tú como un arriero detrás de ella. Y esto, hermanos, está a la luz de la palabra de Dios, aunque alguien quizás no lo crea o no le parezca. Eso es lo que enseña la Biblia, es un principio bíblico. El pastor no es arriero, no anda detrás. Si anda detrás, no es oveja, es cabra. Si es oveja, va detrás, siendo guiada por el pastor. Recibe dirección. Y ese es otro de nuestros graves problemas. Alguien va para allá, alguien va para acá, alguien va para más allá, anda aquí, anda allá, anda todo confundido, anda toda confundida. Si tienes un pastor, si tú eres una oveja y tienes un pastor, escucha la voz de tu pastor. Si tienes un guía espiritual, escucha a tu guía espiritual.
sigue tu guía espiritual, eso es de suma importancia. Amén, gloria a Dios. Yo necesito guianza, cada uno de nosotros necesitamos guianza. Y si alcanzamos a llegar al nivel de que Él me guía a mí, hermanos, pero se trata de que no estaríamos hablando palabras solamente, que fuera una realidad, que tengo el nivel de que Él me guía a mí. Entonces, yo tengo una dirección, estoy siendo guiado de manera inequívoca. Gloria al Señor, hermanos amados. Si yo hago eso, hermanos, yo no voy a tener un mar de confusiones. Entonces, en esa guianza, en ese seguir, las cosas me van a seguir a mí. Hay cosas, hermanos, que yo debo seguir. Y por consecuencia, hay cosas que me van a seguir. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, noten la parte final del Salmo 23 en el verso 6, hermanos. Dice, ciertamente, ¿pueden decir conmigo? Ciertamente. ¿Qué quiere decir eso? Sin duda, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Se fija? Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Así que noten en este verso, hermanos, el bien y la misericordia me van a seguir a mí, le van a seguir a usted todos los días de su vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Necesitamos guianza, hermanos. Si el Señor es mi pastor, si el Señor es mi pastor, yo debo ir detrás de Él como oveja. Y el bien y la misericordia me van a seguir. Para donde yo me mueva, donde yo vaya, donde yo ande, el bien y la misericordia me van a seguir. Pero si yo hago lo invertido, hermanos, ando detrás del bien, buscando las cosas que yo creo que necesito, que anhelo, que me gustaría tener. Si yo invierto las cosas, hermano amado, aleluya. Entonces, las cosas me van a resultar al revés. Yo no tengo que andar buscando el bien y la misericordia. El bien y la misericordia son los que me van a buscar a mí, son los que me van a seguir a mí. Porque hay alguien que los manda a ellos, al bien y a la misericordia. El Señor es mi pastor. Pero porque yo voy detrás de Él, porque sigo el Espíritu, porque el Espíritu me guía, entonces, por esa razón, el bien, todo lo que yo quisiera y por lo que me afano y me estreso y invierto tanto tiempo y me desgasto y hasta me enfermo, si yo sigo a mi pastor, la dirección del Espíritu, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este es un principio bíblico, hermano. Gloria a Dios. Esto es demasiado sencillo, hermanos. Es de kinder, ¿verdad? ¿Dónde está la dificultad? Pues la dificultad está en negarme a mí mismo, en poner a un lado mis ideas, mis conceptos, mis argumentos personales, prestarle oído a cualquier otro o a cualquier otra, al que juzga y condena, al murmurador,
Dios bendice a alguien, hermanos, por ejemplo, económicamente, le sigue ese bien, pues no falta quien piense hasta que anda de narcotraficante. A veces alguien no cree que alguien pueda tener tanto bien de parte de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y entre paréntesis, ¿no? Hay quien piensa que si ¿qué se hace con el dinero? Que no se mira nada. ¿Será nada tener un pastor por 18 años dedicado? ¿Será nada tener un lugar honroso de donde jamás nos han corrido? Hermanos amados, hay quien piensa que el pastor se roba el dinero. A lo mejor, hermanos, es por la casa de 3 pisos que tenemos, con alberca y jacuzzi. O a lo mejor quizás es por los carros del año que sacamos cada año mi esposa, uno para mi esposa y otro para mí. A lo mejor, ¿verdad? Traigo uno del 2004, 9 años viejo. Probablemente haya quien quisiera que anduviera en burro. Y tantos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué no ayudar al necesitado? Como la iglesia primitiva lo hacía. ¿Eso quisieran, hermanos? Pues la solución está bien fácil. La Biblia dice que los hermanos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Venda sus propiedades y venga y traiga a los pies de Cristo el producto de esas propiedades y vamos a tener un área de beneficencia pública. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Pónganse de pie todas las hermanas, todas las mujeres. Ayúdame a contar, César. ¿Ya se pusieron de pie todas las mujeres? Ahora, quédense de pie las que son fieles diezmadoras de esta iglesia. Quédense de pie las que son fieles en sus diezmos de esta iglesia. A ver, cuéntamelas. Las que están paradas. 3, 4, 5. ¿La hermana líder se paró? Sí, ese es fiel. 5. Gracias, hermanos. Llévame la cuenta, 5. A ver, pónganse de pie todos los varones, todos los hombres, por favor. Todos los hombres, pónganse de pie. Sean obedientes, hermanos. No estoy jugando. Ahora quédense de pie todos los que son fieles diezmadores en esta iglesia. ¿Cuéntame lo mismo? 5. ¿Cuántos? 5. 5. ¿Dónde están? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Pónganse de pie todos los jóvenes. ¿Están todos los jóvenes de pie? Ok, quédense de pie todos los que sean fieles diezmadores de esta iglesia. ¿Cuántos? 3. Muy bien. A ver, date la suma. 8. No, 5 primero. 13.
Los otros 5 más 3, 13 hermanos que son fieles diezmadores. ¿Ah? Hoy diezmaron 14 hermanos. Uno más. Y alguien se pregunta, ¿qué se hace con el dinero? Cuando tenemos un mínimo de gasto de $8,000 mensuales y no entran $8,000 mensuales, ¿ustedes creen que con 13 hermanos o 14, uno más hoy, vamos a hacer una iglesia que puede abarcar áreas que están en mi corazón? Hermanos, lo que dije de la casa de 3 pisos, para el que no me conozca, no tengo casa. Vivo en una trailer rentada, allá cerca de un lado de la Walmart, en la isla. Pagamos renta. No tiene alberca, no tiene jacuzzi. No tengo carro del año, ni mi esposa. Ni pavimento hay para entrar ahí. ¿Tienen pastor? Nunca nos han corrido este lugar y de ninguno. Tenemos luz de hasta $1,000 o más que han llegado a pagar al mes. $200, $300 de agua. Se necesita internet, se necesita tener teléfono, se necesita usar celular. Y aún así, hermanos, hemos ayudado a hermanos. Amén, gloria a Dios. Hemos ayudado a iglesias. Amén, aleluya. Y hemos traído siervos de Dios tremendos que han sido una bendición tremenda, hermanos. Que no conservemos esa bendición es otra cosa. Entonces, hermanos, ¿cómo necesita esta iglesia dejarse guiar por el Espíritu para dar para su reino, hermanos? Una generosidad guiada por el Espíritu. Esa generosidad guiada por el Espíritu es lo único que acaba con el espíritu de miseria. Por eso hay espíritu de miseria en hogares, porque no hay espíritu de generosidad para el reino de Dios, para su iglesia. Por eso batallamos, hermanos, y hay cosas que están en el corazón y quisiéramos hacer y quisiéramos comprar, pero hay ¿qué se hace con el dinero? Hay quien piensa que entran chorros y chorros y chorros de $100,000, hermanos. 13 diezmadores se quedaron de pie. Y todavía pensar que yo me puedo estar robando el dinero. Hay veces que el Señor en su dirección y guianza, hermanos, nos ordena cosas para probar nuestra integridad, y de eso depende su bendición a nosotros. En relación a nosotros los pastores, mire como dice Juan 10:4. Dice: cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Aquí nuestro Señor define el trabajo como pastor, no como arriero. Amén. Entonces, si el Señor es mi pastor y yo lo sigo a Él porque Él es mi pastor, conozco su voz, y no importa con cuántos conceptos alguien venga a mí, yo voy siguiéndolo porque Él va delante de mí, no va detrás de mí. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, tomamos el rumbo que queremos. Ese es el problema. Por eso
Hay alguien que batalla tanto para que el bien y la misericordia le sigan. Alabado sea el Señor. Queremos que el Señor ande detrás de nosotros. Hermanos, ese jueguito no lo hace el Señor con ninguno de nosotros. Él no va a ir ahorita en este tiempo detrás del que está muy a gusto mirando la televisión ahorita, en su casa, cómodamente. No es arriero, Señor. Es pastor. Gloria a Dios. Las ovejas son las que sí siguen el pastor. No se quedan donde quieren y se van para donde quieren, hermanos amados. Él no va a andar detrás de nosotros, Él espera que vayamos en pos de Él. Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Este es el resultado de seguirlo a Él. Gloria a Dios. Entonces, si la vida eterna está en mí, hermano, yo no voy a ser una persona amargada, haciéndole al mártir, ¿verdad? Ay, es que a mí nadie me quiere. Pero por otro lado, el que me la hace, me la paga. ¿Dónde tengo y estoy centrado? Tengo centrada mi atención. Si estoy al pendiente, ¿qué dijeron de mí? Si así vivo, hermano, que se gaste quien sea diciendo lo que quiera, ¿verdad? Nosotros no debemos de vivir por lo que digan los demás de nosotros. Yo voy a vivir por lo que yo soy en Él. Eso es lo importante. Hay que dejarse de sentimientos, hay que dejarse de chismes, hay que dejarse de dime y te diré. Lo importante es quién es usted. Si nosotros le seguimos a Él, Él es el que nos da la vida eterna. Él dice que nadie nos arrebatará de su mano. Entonces, cuando viene el enemigo a querernos atacar, hermano, todavía ni siquiera volteamos para ver al enemigo cuando el Señor ya está ahí diciéndole: hey, esa es mi oveja. El bien y la misericordia nos sigue. El Señor es nuestro pastor, Él nos defiende. Aleluya. Alabado sea Dios. En Levítico 26, versos 14 al 18, hermanos, dice ahí la escritura: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si abominares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. O sea, Dios permite que nuestros enemigos hayan acceso a nuestra vida, porque nosotros no le escuchamos, no le obedecemos, porque nosotros no le seguimos. Y dice la palabra: y si persisten en el mal, voy a permitir que 7 veces más sean dañados. Pero con todo eso, el interés del Señor no es afectarnos ni dañarnos, hermanos, sino que nuestros corazones se vuelvan a Él. Que nuestra mirada y nuestro enfoque sea en Él. Alabado sea el Señor. 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Pueden decir conmigo? Seguid. Seguid. Si alguien dijera: bueno, es que yo no puedo seguir a Dios porque no lo puedo ver a Él, es algo difícil para mí. La Biblia dice: seguir el amor. Sigue el amor. Porque si sigues el amor, entonces sigues a Dios, porque Dios es amor.
¿Por qué la necedad entonces, hermano? No permita que entre nada que dañe su corazón. El odio, el rencor, la indiferencia, la amargura, todas aquellas cosas que no son afines al amor. Si alguien te ofende, perdona. Sé inofendible. A veces alguien expresa: pero ¿por qué yo soy el que siempre o la que siempre tengo que perdonar? Pues dele gracias a Dios que usted es quien tiene la capacidad, el nivel de perdonar, porque la otra parte no la tiene, y eso afecta la salvación. Y el asunto está fácil. Si no quieres perdonar, no te ofendas. Pasa por alto la ofensa, como dice el libro de Proverbios. Pero ahí entra, ¿no? Ay, pastor, es que soy carne. Pues ahí está el detalle, pues. Volvemos a lo mismo. ¿Quiere seguir siendo el mismo cristiano carnal? ¿Usted cree que la vida en el Espíritu tiene sus problemas? No. En la vida del Espíritu las cosas Dios las mueve de otra manera. Seguir el amor. Si yo sigo el amor, estoy siguiendo a Dios mismo, porque Dios es amor. Y las cosas buenas tienen que seguirme a mí. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice: mira que nadie pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre. Digan conmigo: seguid siempre lo bueno, dice aquí la Biblia, unos para con otros y para con todos. Otra vez, ampliando el concepto. Alguien que diga: yo no puedo seguir al Señor, no lo veo. Pues es muy sencillo: siga lo bueno. Siga lo bueno. Entonces, si nosotros seguimos la dirección del Espíritu, hermanos, nunca vamos a andar pensando: ojalá que el bien y la misericordia me sigan, ¿verdad? Ojalá que pueda pagar mis biles. Ya Dios soltó su palabra, ya dio su decreto, y Dios nunca miente. Si tú sigues la dirección del Espíritu, el bien y la misericordia te siguen así, te siguen a ti. Es un principio bíblico. Seguir siempre lo bueno. ¿Quién no entiende eso, hermanos? Seguir siempre lo bueno. Pero la pregunta es: ¿en qué rincón refundido en la mente de alguien, a no sé qué distancia tiene este principio bíblico cuando se le presenta la situación en que tiene que seguir? O sigue lo bueno o sigue lo malo. ¿En dónde está ese principio bíblico? Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Todo esto, hermanos, son principios de la palabra del Señor. Allá en Marcos 16, los 15 y 17, para terminar con esta reflexión, el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjese la expresión: y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Mi parte es creerle a Él. Mi parte es seguirlo a Él. Y ese respaldo y bendiciones de Dios me seguirán a mí. Eso es lo que Dios nos tiene. Nosotros somos llamados a este bendito camino para bendición. Y entonces, consecuentemente, estamos para bendecir. Son principios, hermanos. Dando
es como se me da. Bendiciendo es como soy bendecido. Perdonando es como soy perdonado. Andando bajo autoridad es como tengo autoridad. Sin esos principios no voy a funcionar. El Espíritu Santo nunca me va a dirigir. Solamente voy a ser un religioso, un aparente, y hasta puedo ser un legalista, un amargado, envidiando, criticando, hablando de todo el mundo. Es tiempo de que todo eso cese, se acabe. ¿Quieres que te siga el bien y la misericordia de parte del Señor? Sigue al Señor. Sigue la dirección del Espíritu. Aleluya. Y dile al Señor: aquí estoy. Yo me rindo a ti. Aleluya. Yo te voy a seguir a ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos se pie, hermanos?